Vamos a hablar de la enseñanza titulada así: el corazón de Dios, o mejor dicho, el corazón al que Dios le concede deseo. O sea, cuando tus deseos se alinean con la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, versículo de base, esto es Salmos 20, versículo 4, que dice la palabra: que respondas a los deseos de tu corazón y te conceda todas tus peticiones. Aquí, esto es parte del Salmo 20. Pero este versículo aquí en específico, deje que vamos a hablar esta noche. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y no se nos dan. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no llegan a nuestra vida porque no lo estamos haciendo de la forma correcta. Así que hoy nosotros vamos a ver cómo es que la palabra de Dios se aplica para uno ver los resultados de lo que uno está pidiendo. Y por eso es fácil, cuando nosotros nos metemos a la Biblia, vamos a encontrar todas las informaciones para nosotros poder tomar decisiones o hacer correcciones y hacer las cosas como Dios dice. Porque muchas veces nosotros venimos, nos levantamos o nos cerramos en un cuarto o nos hincamos y le pedimos a Dios muchísimas cosas, pero ¿qué sucede? A lo mejor esa cosa que nosotros estamos pidiendo a Dios no es tan alineada con los deseos de Dios. Entonces, como nosotros no tenemos ese poder para saber lo que viene en el futuro, muchas veces nos enojamos cuando no se cumplen o pasa algo y no se nos da. Pero Dios es el que toma las decisiones porque Él sabe mejor que nosotros si eso nos conviene o no. Así que, hablando de este versículo, el Salmo 20, que todo el Salmo completo, es una oración del pueblo por el rey de Israel en aquel tiempo, antes de ir a la batalla. O sea, ellos hacían una reunión antes de ellos salir a confrontarse con otra gente o con otras naciones. Entonces ellos venían delante de los pies de Dios, ellos oraban, ellos le pedían a Dios y que los guiara y todo eso. Y este salmo es parte de eso. Así que este versículo no es un salmo individualista, sino es un salmo comunitario. Así que el versículo 4 que estamos leyendo expresa la confianza del pueblo en que Dios responderá al rey. O sea, ¿qué significa? Eso es la confianza que ellos tienen, que la petición que están haciendo para que Dios proteja al rey se va a cumplir. O sea, según el deseo de su corazón. Así que, pero el corazón del rey en el Antiguo Testamento debía estar alineado con la ley de Dios. No se trata de cualquier deseo, sino de un deseo formado por la voluntad divina. Vamos a aprender algo más adelante para que podamos entender por qué Dios decía que Él cumple los deseos de nuestros corazones cuando nosotros hacemos ciertas cosas. Así que el deseo del corazón, ¿qué significa? Así que esto no es solo, el corazón no es solo la sede de las emociones, sino de la mente, de la voluntad y la intimidad con Dios. Por eso, cuando el salmista David dice conforme a tu corazón, no se refiere a un capricho, sino al anhelo profundo que nace de una vida rendida al Señor. Porque hay unas partes en la Biblia donde dice que si nosotros, por decirlo, leemos la palabra de Dios, meditamos en ella de día y de noche, Dios complace los deseos de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué hay ese requisito antes de Dios decir, yo cumplo los deseos de tu corazón? O sea, tus peticiones, yo las escucho y te las voy a cumplir.
Pero no son cualquier peticiones y no cualquier cosa. Tienen que estar primeramente alineados con la palabra de Dios. Por eso es que dice que si nosotros meditamos, si nosotros analizamos la palabra de Dios de día y de noche y nos deleitamos en ella, cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios no la va a cumplir. Pero ¿saben dónde está el secreto de eso? Porque al nosotros meditar y analizar la palabra de Dios, siempre vamos a ir siendo transformados. Y lo que nosotros vamos a pedir es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces nos pasamos toda nuestra vida pidiendo y nunca se nos cumple nada. ¿Ok? Es precisamente porque lo que estamos pidiendo no lo estamos pidiendo de la forma correcta y también no estamos viviendo una vida alineada con la norma de Dios, porque Jesús dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y además de eso, no se quedó ahí, dijo, y otra cosa, no tienen cuando piden porque piden para satisfacer los deseos de la carne. Y Dios eso no se lo va a dar. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por decir, voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un hombre soltero, por decirlo de esta forma, y yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a conseguir una esposa que sea así, 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 que tenga un cuerpo así, que tenga el pelo así, que tenga esto así. En vez de yo pedirle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, ayúdame a conseguir una mujer que esté más cerca de ti que de mí y que me ayude a conocerte más, que me ayude a crecer para tu gloria y tu honra. Entonces ahí Dios va a ayudarnos a que nosotros conozcamos ese tipo de mujer. Pero cuando nosotros le estoy poniendo un ejemplo, pero cuando yo le estoy pidiendo que me dé una mujer así, 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 todo estoy dejando salir mis deseos carnales, no vas a pasar. Es igualito que si yo le estoy pidiendo a Dios por un carro, o si yo le estoy pidiendo a Dios por una casa, o si le estoy pidiendo a Dios por un trabajo. Todo ese tipo de cosas se puede relacionar con lo mismo. Depende con la intención que yo le esté pidiendo, Dios decide si me la concede o no. Pero siempre que nosotros pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ténganlo por seguro que la mayoría de veces no lo vas a conceder. Sea que nosotros le digamos, bueno Señor, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y no lo podemos engañar, porque si yo le digo, como mucha gente yo he escuchado que digan, ay Señor, si tú me dieras la loto, yo hiciera esto, yo hiciera esto, yo hiciera esto. Dios sabe que es mentira. Y por eso que uno ese tipo de cosas no se la puede pedir, porque ya Dios sabe que no es correcto y Dios sabe que es mentira lo que yo estoy diciendo. Pero cuando uno lo hace de corazón y Dios sabe que uno lo está haciendo de corazón, Dios le concede. Aunque no sea justamente lo que uno está pidiendo, pero Dios lo concede. Y la mayoría de veces cuando nosotros pedimos, no por esa abundancia, vamos a decir, y Dios sabe que uno lo está haciendo con un corazón justo y limpio, también Dios hace su parte. Dios nos da lo que estamos pidiendo y aún más de lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Él, tenemos que venir completamente con un corazón desnudo, porque a Dios no le podemos esconder nada. Así que voy a decir algo que me llamó un poquito la atención los otros días. Sabes que suben muchas cosas por las redes sociales y una mujer cristiana, ella subió un video donde ella estaba diciendo, el video empieza así, no sé si alguien lo ha visto. Ella está en la cocina y la cocina está vuelta a un desastre, sí, tiene muchas cosas, reguero por todos lados, y ella está mirando así, ay Señor, Dios mío, que aquí yo nunca termino de limpiar, que limpio ahora ya está sucio, que mira este reguero, que mira lo otro, ay estoy cansada, que esto, que lo otro. Y después cuando termina de dar todas las quejas,
Entonces ella va a dar el mensaje que quiere enviar con eso. Dice, mire, precisamente eso es lo que el diablo nos pone a nosotros en la cabeza para que nosotros vivamos quejándonos. Si antes de yo tener esta casa, yo le pedí a Dios que me diera una casa grande, que me diera una casa así, con una cocina grande, con una sala grande, que todo esto, que todo esto y que todo esto, y Dios permitió que yo las tuviera. Y ahora que ya las tengo, que es una bendición de parte de Dios, ahora el diablo no quiere que yo esté conforme con esa bendición que Dios ha permitido que yo tenga. Y ahora me pone todos estos pensamientos en la cabeza para que yo empiece a quejarme. Entonces ya la bendición de Dios no viene siendo una bendición, sino es una queja. Y eso no está bien delante de Dios. Así que cuando nos dice ella, cuando nosotros le pidamos a Dios algo, por ejemplo, yo le pedí por una casa, Dios permitió que yo la tuviera. Ahora yo tengo que darle gloria a Dios limpiando mi casa todos los días. Y si la tengo que limpiar 10 veces al día, tengo que hacerlo con alegría y con gozo, porque eso fue lo que yo le pedí a Dios y Dios me lo concedió. Y cuando vienen las cosas de parte de Dios, uno tiene que estar agradecido, porque el que es malagradecido, entonces vas a vivir la consecuencia. Y eso es así. Eso es la realidad. Nosotros no podemos pedirle a Dios que nos dé algo que nosotros queremos y después que nosotros lo tenemos empezar a quejarnos. Y eso va en cuanto al trabajo, eso va en cuanto a nuestra pareja, eso va en cuanto a nuestras casas, eso va en cuanto al sitio donde nosotros le pedimos a Dios que nos pusiera. O sea, todo eso nosotros lo podemos aplicar al hoy, al diario vivir de nosotros, y nos vamos a dar cuenta de que sí tiene efecto. Pero no, la mayoría de la gente, miren, yo voy a decir algo de mi país, Dominicana. Yo no he visto un país tan especial, por decirlo de esa forma, tan especial como el dominicano. Si ustedes saben, la bandera dominicana es la única bandera en el planeta entero donde tiene la Biblia en el centro y está abierta, y hay un versículo en esa Biblia donde dice, escudriña la verdad y la verdad te hará libre. Eso dice, ¿ok? Y el símbolo de nuestra bandera dice Dios, patria y libertad. O sea, lo estoy diciendo para que se den cuenta cómo es que, por ejemplo, República Dominicana fue fundada base al conocimiento de la palabra de Dios. En cuanto a ese sentido se refiere, pusieron a Dios de primero, Dios, patria y libertad, y en el centro de la bandera está ese versículo de que busca la verdad o escudriña la palabra, y en ella está la verdad, y la verdad te vas a hacer libre. Pero ¿qué sucede? Aparte de eso, ¿qué sucede? Yo creo que es el único país del mundo donde se escucha más la palabra diablo que la palabra Dios. Y no es que la digan en el sentido mal, sino es como algo normal del dominicano, que por cualquier cosita, sea de sorpresa o sea de admiración o sea un shock así como malo, esa reacción siempre dice el diablo, del diablo, aunque sea para bien, para mal, pero todo siempre es así, depende de la reacción, siempre que el diablo, que esto, pero mientan mucho a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios esto, que vaya con Dios y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, entonces yo digo, ¿cómo es posible que dentro de la misma forma pueden utilizar al diablo y pueden utilizar a Dios? ¿Ves? Y mucha gente que yo he visto en mi país, por las redes sociales y por todo, que todo es que este maldito país, que el país se lo está llevando el diablo, y que esto y que lo otro. Señores, si nosotros supiéramos la magnitud del poder que tienen las cosas que nosotros decimos, no la dijéramos. No podemos bendecir de un lado y no podemos maldecir del otro, porque entonces vamos a ir de mal en peor. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene una norma, que Dios concede lo que nosotros pedimos, pero tenemos nosotros que estar alineados con la cosa de Dios y tratar de llevar una vida que sea de testimonio para los demás, pero específicamente que sea un testimonio en el cual Dios pueda agradarse y decir, a ti te voy a usar
para que otra persona llegue a conocerme. ¿Y cómo se hace eso? A través de nuestros testimonios. Recuerden algo, no es que Dios necesite de nosotros para llevar su mensaje. Vamos a decir, porque Dios es Dios. Pero Él no utiliza a cada uno de nosotros para bendecir a otros, para llevarle el mensaje al otro, para decirle una palabra de parte de Dios a la otra persona. Y así es que Dios quiere. Dios nos elige a cada uno con un propósito distinto y una función distinta. Y Dios a cada uno de nosotros nos usa en el momento preciso. Pero Él quiere que nosotros nos dejemos moldear por Él para que de esa forma nosotros podamos ser el representante y dar un buen testimonio de que quién es ese Dios del cual nosotros hablamos tanto. Así que es muy importante eso. Así que David, por decirlo, deseaba construir un templo para Dios. ¿Ok? Ese deseo venía del amor por el Señor, aunque Dios le dijo que no sería él quien lo hiciera. ¿Ok? Pero las intenciones de David era construirle el templo a Dios y era algo que le nacía del corazón. Y Dios le dijo, no, yo sé tus intenciones y sé que lo está haciendo honestamente y que quiere agradarme con eso. Pero quien va a hacer el templo va a ser tu hijo. Yo te voy a dar todas las instrucciones, tú se las entregas a él y cuando sea el momento, él se encarga de hacerlo. Mas, sin embargo, Dios honró el corazón de David y estableció su dinastía para siempre. ¿Ok? Y el deseo de David no fue ignorado, fue redirigido, pero no fue ignorado. Y de David es que viene la descendencia de Jesús. Por eso es que la palabra enseña que el reinado de David fue para siempre, porque a través de David, entonces, de descendencia de David viene María y todo eso, y María es la madre de Jesús, y fue como la descendencia de David por la que vino Jesús. Y ya sabemos que el reinado de Jesús es para siempre, ese nunca pasa. Así que las condiciones para que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón, ¿ok? Primero, tenemos que entender que el versículo que nosotros estamos leyendo no es un cheque como para que Dios nos da para que nosotros le pongamos lo que queremos. No, para que Dios conceda según nuestro corazón debe estar conforme con el corazón de Dios. Como dice la palabra, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Fue el único hombre que Dios llamó a un hombre conforme al corazón de Dios, independientemente él pecó, pero fue un hombre que se arrepintió. Ahora, ¿cómo podemos nosotros alinear nuestro corazón con el corazón de Dios? Fácil, mediante su palabra. El Salmos 1:2 dice que el justo medita en la ley de Dios día y noche. Así que sus deseos se purifican, porque cuando nosotros meditamos en algo, lo que vamos a pedir va a ir de acuerdo en lo que nosotros estamos meditando. Otro de la forma como nosotros alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios es buscando primero su reino. Eso está en Mateo, y Mateo nos enseña que cuando priorizamos a Dios, nuestras necesidades y deseos legítimos son añadidos. Por eso es que Jesús les dijo, miren, el reino de mi Padre trabaja de esta forma. Busquen primero del reino de Él y su justicia, y todas las necesidades que ustedes tienen serán por añadidura. O sea, Él se va a encargar de sus necesidades, no de su capricho, no de su vanidad, de sus necesidades. Y otra es rindiendo la voluntad propia, o sea, nuestra propia voluntad, como lo hizo Jesús en Getsemaní, cuando Él dijo, Señor, dijo, Padre, si está en ti librarme de esta, hazlo, pero yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la tuya.
Entonces, esas son las actitudes que nosotros tenemos que tomar cuando nosotros ya venimos conociendo el Dios que nosotros conocemos. Un Dios que no tiene límite, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que las intenciones de Él son, su propósito para nosotros son buenos, agradables y perfectos, que es lo que quiere que nosotros tengamos esa entrada al reino de los cielos, que Él no nos creó a nosotros para que nosotros fuéramos al infierno, sino para que nosotros pudiéramos glorificar su nombre aquí en la tierra con nuestra forma de vivir y para extender el reino de Él aquí en la tierra y de esa forma nosotros asegurar un puesto tal y como Él lo diseñó desde un principio. Así que nosotros tenemos que tratar lo más que nosotros podamos de aplicar esas cosas que nosotros vamos, esa palabra que nosotros vamos aprendiendo de parte de Dios a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar que la palabra de Dios son verdaderas y que son eficaces y que sí funcionan y hacen el trabajo por el cual Dios la dio. Así que Dios no solo da el objeto del deseo, sino que guía el proceso para que ese deseo sirva para su gloria y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Por decirlo de esta forma, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo deseo un buen trabajo. Dios me lo concede, pero además hace que ese trabajo nos acerque más a Él, ¿ok? Que ese trabajo sea de testimonio y provisión para bendecir a otros. No solo me da el empleo, sino que cumple todas mis peticiones en este sentido. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si yo le estoy pidiendo a Él y Dios está viendo mi necesidad y Él sabe que yo necesito suplir para mi familia, Dios va a darme ese empleo. Quizá no es el empleo que yo ando buscando, quizá no es con la paga que yo ando buscando, porque yo viví esa experiencia, por eso lo digo. Pero Dios sabe lo que va a pasar más adelante y Dios quiere ver mi reacción delante de ese trabajo que quizá no era el que yo estaba esperando. Pero depende de mi reacción y mi actitud hacia ese trabajo, ya Dios va a ver si más adelante lo mejora. Y se lo digo porque yo viví esa experiencia. Dios siempre es así. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo andaba buscando trabajo, yo no andaba buscando el trabajo que yo encontré. Yo andaba buscando otro trabajo con una mejor paga. Pero Dios quería trabajar en mí. Y lo hizo. Y más adelante vino la recompensa. Y Dios trabaja así en cualquier área de nuestra vida. Si nosotros le pedimos algo a Dios, normalmente a lo mejor no nos va a dar específicamente lo que nosotros le estamos pidiendo. Quizás nos da algo menor o de menor valor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero algo que sí lo podemos usar. Ahora Dios va a decir, ok, depende de tu actitud hacia eso, ya yo veo si te bendigo con algo mejor. Porque Él dice, si tú me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco nosotros no somos agradecidos, Dios no nos va a pasar a otro nivel. Entonces, tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios vive probando nuestros corazones. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar súper contentos y súper agradecidos con lo que nosotros tenemos ahorita. Así, por lo poco que tenemos que estar súper agradecidos. ¿Por qué? Porque hay gente que desearían tener lo que nosotros tenemos y no lo tienen. Amén. Y yo sé que todos nosotros hemos sido y estamos siendo bendecidos por Dios. Quizá no de la forma que nosotros esperamos. Pero recuérdense que los pensamientos de Dios no son iguales que los nuestros. Y que la actuación de Dios no es cuando nosotros decidamos que Él actúe. Es cuando Él decida actuar. Porque al tiempo de Dios es el mejor tiempo. Y siempre las cosas van a ser mejor cuando es al tiempo de Dios. Amén. Así que es fácil. Ahora, la pregunta sería, ¿qué deseos profundos
tienen hoy ustedes en su corazón. ¿Cómo puede uno saber si eso viene de parte de Dios o viene de la carne? ¿Hay alguno quizás de nosotros que haya estado pidiendo a Dios, pero quizás necesita rendirse o redigir a la voluntad de Dios? Otra pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros orar unos por otros para que Dios no solo nos conceda lo que pedimos, sino que cumpla todo su propósito en cada una de las situaciones? Porque cuando nosotros pedimos, tenemos que ser específicos. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo quiero tener una casa. Por decir, si yo no tengo casa, a mí me gustaría tener una casa. Pero Dios sabe la necesidad que yo tengo de una casa. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Yo digo, bueno, a mí me gustaría tener una casa para no seguir pagando renta, porque igual con lo que estoy pagando renta puedo pagar mi casa. Entendido. Pero si yo estoy viviendo en un apartamento, vamos a decir rentado, tengo 2 hijos y tengo un apartamento de 3 habitaciones, ok, ya yo tengo mi necesidad de cubierta. Una habitación para nosotros, una habitación para cada uno de ellos, listo. Pero yo vengo delante de Dios y yo estoy pagando, por decir, $2,000 de renta o $1,500 de renta, por decirlo de esa forma. Y yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, voy a pedirte algo y creo que está dentro de tus deseos, porque en realidad a Dios le gustaría que todos nosotros tuviéramos nuestra propia casa. Me gustaría que me ayudes a conseguir una casa para, en vez de yo estar pagando renta, yo pagar la casa. Y Dios dice, ok, mi hijo, está bien, no hay problema, yo te voy a ayudar con eso. Ahora, la petición mía es esta. Yo quiero que tenga 3 salas, que tenga una sala de cine, que tenga un cuarto para los niños ver televisiones, que tenga 4 dormitorios, que tenga por lo menos 3 baños y medio, que tenga un garaje para 3 o 4 carros. Cuando yo estaba viviendo cómodamente en un apartamento de 2 habitaciones y 2 baños a lo mejor. Entonces ahí es donde viene Dios y vas a decirle a uno, ok, tú estabas cómodamente viviendo allí y tú podías pagar eso. Ahora tú me estás pidiendo una casa a la cual yo te la quiero dar, pero tú estás exageradamente pidiendo para satisfacer los deseos de tu carne, que no vas a pagar $1,500, no vas a pagar $3,000 o $4,000. ¿Ves? Y ahí es donde entonces las cosas se complican, porque Dios sí quiere ayudarme para mi casa. Ahora si yo le digo, Señor, tú ves cómo yo estoy viviendo aquí, a mí me gustaría estar un poquito más desahogado, pero eso es ya opción tuya. Pero sí, ayúdame a conseguir una casa para yo no malgastar mi dinero en renta y yo pagarla para mí. Y Dios dice, así es, mi hijo. Entonces, ¿qué bien? ¿Qué hace Dios? Viene y te da una más grande de la que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón con el que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo para cubrir tus necesidades, no para llenarle los ojos a nadie, ni no lo está haciendo por vanidad. ¿Ves? Por eso es que habemos muchos de nosotros que pedimos y después que Dios nos lo concede, entonces estamos metidos en tremendo problema. Ya sea con nuestra pareja, por decirlo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en un carro, una casa o lo que sea. Entonces el mensaje que Dios quiere darnos esta noche es que cuando nosotros venimos delante de Dios a pedirle, porque Él quiere que nosotros le pidamos, porque Él es nuestro Padre y Él quiere ayudarnos, pero que le pidamos de acuerdo a la voluntad de Él, dentro de la norma de Él, para que de esa forma Él pueda cumplir los deseos de nuestro corazón. Amén. Yo espero que toda esta palabra que Dios nos está trayendo a nuestra vida, nosotros la escuchemos, la analicemos y la indaguemos para que podamos sacarle el provecho, porque sí tienen provecho. Si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, vamos a ser súper bendecidos. Amén.